¿Por qué no fue consumido en ese momento Gedeón? Si la misma palabra nos enseña acerca de Dios, no hay hombre que vea a Dios y viva. ¿Qué sucedió Pastor, ahí? ¿le puedo decir algo? Adelante. Luego hay veces uno toma las cosas a la ligera con Dios, ¿no? Bueno, Sí. aquí también estoy viendo esto, yo también lo leí y así como que uno, así, ahora sí que dice uno, ay, pues sí, pero cuando uno ve la realidad con Dios, ahora sí que entra ahí el temor a uno de lo que nos está hablando. Ujú. Yo es lo que veo también aquí en esto. Muy interesante. Gracias, hermana. Sí. No regresó Carla, ¿verdad? Yo creo que se quedó hablando, luego les pasa así. Se quedan hablando y no se dan cuenta que ya salimos. Ok, entonces, ¿por qué no fue consumido Gedeón si estaba en la misma presencia de Dios? Ya mi hermano Marciano dio la respuesta hace rato, ¿eh? Por la misericordia de Dios, Ok, una su misericordia, pero no, no es la respuesta. Hermano Marciano, ¿lo pudiera? Porque era el elegido para el propósito que Dios había determinado. Lo Ujú, iba a erigir como juez para el pueblo de Israel y llevar la paz por ese periodo de tiempo en el que él gobernase. Y evidentemente nuestro amado Padre Celestial Altísimo, el Elyon, decide en su soberanía qué hacer respecto a proveerse de los recursos humanos y materiales que a él le place para el logro de sus propósitos, ¿verdad? De tal manera que él en su soberanía no lo consumió, simple y llanamente. ujú. Pues sí, pero porque también fue una representación, o sea, como tal Dios, no, o sea, no era una representación de Correcto. Dios, porque bien dice su Correcto. ¿A cómo palabra, le llamamos esa representación? esta teofanía de que Dios se representaba por, digamos, por alguien, en este caso fue Jesús, el ángel de Jehová, Ujú, y Dios como tal, dice, le dijo a Moisés, solamente verás mis espaldas porque nadie puede verme y vivir. ujú. Entonces, no podemos ver el rostro de Dios como tal, nadie. Correcto. Ahí está. Una teofanía. Si se dan cuenta, los ojos de Gedeón hasta ese momento estaban cegados. Pero cuando dice ahí lo que leíamos, que consume el altar, en ese momento se da cuenta Gedeón. Antes no. ¿Sí se dieron cuenta de eso? Sí. Ujú. Sí, Ok. ¿Qué pueden decir de eso? Acerca Es del que sacrificio, acerca del altar. como estaba Gedeón metido en sus pensamientos, porque dice que estaba en el lagar, y el lagar no es un lugar para los sembradíos, ¿no? O sea, porque se estaba escondiendo de los madianitas. Ajá. Y entre todos sus pensamientos, pues, obvio era el miedo de que lo llegaran y lo sorprendieran y se volvieran a quedar sin comida. Y dentro de todos sus pensamientos llega alguien y le dice, tú vas a levantar al pueblo, o tú lo vas a llevar a que derroten, y él dice, ay, sí, ajá, ¿cómo no? Si yo no soy, o sea, prácticamente yo no soy nadie, ¿no? Entonces es la incredulidad que tenía él también de que fuera realmente el ángel de Jehová que le estaba hablando. Pero cuando ya consume, porque yo me imagino que él sabe, ¿no? Que solamente Dios tiene el poder de consumir los holocaustos en ese entonces, pues él se da cuenta que, ay, era Jehová, o sea, era el ángel de Jehová que estaba enfrente de él, y por eso dice, he visto a Jehová y voy a morir. Pero, o sea, no conoce la historia que nosotros conocemos de las teofanías de Dios. Ajá. Correcto. Ahí está la respuesta ya. Entonces abre los ojos en ese momento, ¿verdad? Pero es hermoso nuevamente ver que Dios, ¿qué le dice? Pero, versículo 23, pero Jehová le dijo, paz a ti, no tengas temor, no morirás. Uf,
¿Qué podemos decir de ese? Y decía mi hermano correctamente, shalom, paz a ti. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los demás? Nada más una acotación por Sí, lo que hermano. hace esta expresión tan bonita. Eh, Efectivamente, en algunas versiones viene paz a ti, shalom a ti. Shalom como tal, lo sabemos, es paz en hebreo, Ujú, pero la interpretación es el peso de la instrucción con poder. Es decir, es tal el poder de nuestro Señor que a la hora de instruir, en ese poder soberano, Él solo es el que puede llevar paz a todos y cada uno de los corazones. Y por ende es que es nuestro Señor Jesucristo, yo les doy la paz no como el mundo la da, ¿no? ujú. Por esa soberanía que tiene nuestro Dios Altísimo y desde luego la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Y cuando con esa manera categórica le dice, no temas, no tengas temor, no morirás, es porque Él es la vida misma y la paz misma que tiene sobre su control las vidas, la paz y la estabilidad de todo ser vivo. Y no iba a ser la excepción en este caso de la de su elegido, ¿verdad? Así es. Mi versión es Reina Valera 20 y dice Adonai Shalom. Esto es, el Señor es la paz. Ujú. O sea, ¿Cierto? como dice el hermano, ¿no? Dios es la paz. La paz. Ujú. Conocido también como príncipe de paz, ¿verdad? Así es. Admirable, consejero, Dios fuerte y príncipe de Dios paz. eterno. El Dios eterno, ¿verdad? Ok, bueno, vamos a avanzar. Dice en el 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el punto 6, Dios ordena a Gedeón que destruya el altar de Baal que su padre y los israelitas habían estado adorando y que construya un altar al Señor. Gedeón lo hace de noche por temor a las represalias del pueblo. Ok, ¿qué piensan acerca de ese punto en el que él sí tiene una comunión con Dios, pero su padre no? Porque dice ahí que su padre adoraba a Baal y él no. Su padre no Sí, tenía una buena relación con Dios. Ujú. sí, en esa espiral descendente en la cual había caído el pueblo de Israel, producto de su rebeldía y desobediencia, en ese desligarse de las cosas de Dios, evidentemente incurrieron en esa idolatría, partícipes de esa tierra y de esos pueblos paganos en los cuales estaban ya mezclados y que Ajá. dadas las instrucciones con antelación para la destrucción de los mismos, recibían la consecuencia tal, ¿no? Era tal el desligarse de la presencia de Dios que eran partícipes de toda esa idolatría, ese politeísmo, porque eran diversos dioses, Ujú. entre ellos era Acera, era Baal, del cual se había erigido precisamente en esa altura ese altar a Baal y a Acera, mismo que el Señor le dice a Gedeón, destrúyelo, para a la hora de destruirlo levantar un altar en mi Ajá. nombre y en mi honra, en mi honor, Ok. evidentemente por el acecho y, y el riesgo que le implicaba a Gedeón, lo hacía de noche Ok. con la cautela y con el temor. Sí, Interrumpo tantito, hermano. Está bien sí. todo lo que están diciendo, ¿vale? Y es lo que sigue. Pero yo me estoy deteniendo aquí. ¿Por qué Gedeón, viviendo en una familia idólatra, él no se corrompió? ¿Sí notan Porque esa ya estaba diferencia? elegido. ¿Notan esa gran diferencia? ¿Por qué Dios lo Sí. escoge? ¿Por qué Dios lo va a usar a él si pertenece a una familia también corrompida? ¿Qué piensan?
Porque conocía su corazón, pastor. Amén. ¿Dónde estaba el corazón de Gedeón? En Con Dios, Dios Con Con Dios. Dios. ¿Sale? Y eso ya había sido apartado, ¿no? lo estoy resaltando. Ujú. ¿Por qué dices que había sido apartado? Porque como dice usted, como dice el hermano Marciano, ya los israelitas ya estaban mezclados años atrás con las diferentes, ay, se me fue la palabra, tribus con las o pueblos. diferentes tribus que ya se habían mezclado, ¿no? Aun cuando el Señor los tenía prohibido, ellos ya se habían mezclado. Entonces, Gedeón al crecer en una familia que tenía estas prácticas, yo Ajá. creo que la única manera era el que Dios desde un inicio lo apartó y Ujú. vio que en su corazón había ese quizás rechazo hacia esas prácticas y vio que podía ser ese instrumento cual fue Así y es. lo apartó y guardó su corazón, porque aunque cuando se presenta el ángel, se presenta a Dios con él y le habla y le pide específicamente, él duda, sí, con el A duda, Ujú. como que es un pero, muy bonito, pero es como un eh, pero aún así, él lo hace y yo creo que tan se agrada que, que inmediatamente va y hace una ofrenda, Ujú. presenta su ofrenda. O sea, qué importante para él fue ese momento que de no dejar que se fuera el Señor y poner esa ofrenda, porque ya estaba en esa comunicación con Dios. Y yo pienso que era eso, que estaba desde como dice la palabra, ¿no? Que de nosotros desde el vientre de nuestra madre, nuestros ojos lo vieron, pues yo pienso que él así, desde ese momento, él ya estaba apartado. Así es. Ahora, ¿qué pensarían? Pongámonos en el lugar de Gedeón, ¿sí? Nuestro padre idólatra, voy a ponerlo así, y nuestro pueblo idólatra, ¿sí? Y de repente alguien se revela en la familia, en este caso nosotros, ¿sí? Y se nos dice, destruyan el altar que tu padre y el pueblo construyeron. ¿Qué sucede cuando hay una conversión de alguien que viene de, por ejemplo, una familia que tiene sus propias creencias, que tiene su propia religión, y de repente alguien surge y dice, pero es que acabo de conocer al único Dios verdadero, a Jesucristo el Salvador, al Espíritu Santo que vive en mí, ¿sí? ¿Cómo lo toma la familia? ¿Cómo lo tomaría su propio padre? Como una traición. ¿Se dan cuenta que no es tan fácil? Y de hecho Y no lo nada hace, más eso, y lo hace de noche, perdón. y aparte le explica que el primer toro que va a tomar es de su padre. O sea, no cualquier toro le dice que tome, le especifica la edad, pero le dice un toro de tu padre. O sea, todavía como para que hiciera más coraje de padre, ¿no? O sea, más muestra de rechazo y sí de rebelión de Ah, Gedeón por instrucción del Señor. ok. ¿Y qué es lo que nos pasa? Luego, eh, eh, yo viví como el rechazo, como la bromita, aleluya, y, y eso pasó, sí me pasó al principio, sí, la verdad, sí me pasó al principio, Ya nadie te pero También podría conforme, haber sido como una prueba también de Dios, digamos, en cierta forma para él mismo, claro, porque hay una parte en la Biblia, en el Nuevo Testamento, que dice que aquel que no deja padre, madre, hijos, todo por él, ah, tampoco es digno pues, de su llamado, vaya pues, y yo creo que el Señor también le estaba viendo realmente si su corazón, porque él dice, ¿dónde está el Dios que nos han enseñado nuestros padres? Pues si su padre era idólatra, si ajá, todos sus amigos eran idólatras, ¿quién le enseñó? ujú, Entonces, claro que yo fue creo, como una prueba, ¿no? ajá, Primero, sí, derrotar esto que tenía con la familia, vencer eso, a la propia familia, a los cercanos, pero entonces demostrar que era capaz de defender a todo un pueblo, de dar la cara por todo un pueblo.
Imagínense que se despierten el siguiente día y la estatua, o sea, su Dios, no tiene cabeza. ¿Qué sucede en ese lugar? O sea, lo estamos Pues hablando al del pueblo se le según fueron tiempo encima luego, atrás. luego. Ajá. ¿No que estaban pidiendo ayuda a Dios? Porque Ajá, más sí. adelante se enojan, ¿eh? Descubren Ah, quién sí, fue y se sí, enojan. desde luego. ¿Quién hizo esto? En el orden de asumir que quién hizo esta herejía o quién hizo esta blasfemia. O sea, y es cuando, qué interesante planteamiento este de la pregunta, porque Ujú, yo aludo a esa imagen de Elías cuando está en ese temor, en la persecución de Jezabel, que era quien eliminaba a los profetas en la antigüedad, y está escondido. Y Señor, pues ahora, ¿quién hará esta misión? Parafraseando, desde luego. Y decía el Señor, pues no, no te preocupes, tengo 6,000 ahí fieles que están dispuestos para hacer lo que te toca hacer a ti. ujú, Y entonces, ¿a qué yo voy con esto? El ataque que uno pueda sufrir en función de defender la postura de adoración a un Dios altísimo como el que tenemos, va inversamente proporcional a la creencia de los que están en torno. Tan es así que aquellos que son, por ejemplo, en este caso el mismo pueblo que ya se identificaba como pueblo pagano, aún siendo el pueblo de Dios, ujú. asumió esa postura de decir, ¿quién hizo esto? No, hay que muera. Y vemos lo inversamente proporcional del papá mismo de Gedeón a la hora de decir, bueno, ¿y por qué lo van a matar, no? Pues que no se puede defender solo Baal, de tal manera que ahí viene el nombre de Jerobaal, que Ujú. contienda con el que hizo eso, y evidentemente los confronta y les dice que no es tan Dios como para defenderse por sí mismo. ¿Quiénes son ustedes? El que afrente ahorita al que hizo esto, pues que muera hoy mismo. ¿A qué yo voy con esto? Nosotros, si tenemos una postura definida respecto a la adoración de un Dios, evidentemente tendremos la oposición de aquellos en los cuales se atenta el que, como bien describía nuestra hermana Fabi, sufrió la burla del aleluya. Yo creo que más de uno de nosotros lo ha sufrido, y no solo del aleluya, sino de muchas más cosas, al grado de que va a persistir esa ánima aversión hasta en tanto uno se mantenga firme y fiel, Amén. pero más que por uno, por lo que Dios está haciendo en la vida de uno. Amén. Y yo creo que también Gedeón, cuando se enojan y a la mañana siguiente se dan cuenta que ya no tiene cabeza, que ya no está, eh, pues yo creo que fue rápido que descubrieran que había sido Gedeón, porque si no tenía esos usos y costumbres, él no era un fiel adorador de Baal ni de Acera, entonces pues era rápido descubrir que había sido él. Él yo creo que sería el sospechoso precisamente porque no tenía esas prácticas. Rápido. El raro de la familia, ¿no? El raro, Que claro. sonó a Vivi de la familia Peluche. Sí. Es rarito. El rarito. Ay, ¿por qué no eres un niño normal? Pero también Correcto. qué incongruencia de los padres, bueno, al menos de su padre, porque dice, Sí. que no es Dios o sea, él se puede defender él solo, ¿no? Él sabía que no era un Dios que realmente fuera un Dios como Dios de los ejércitos que ellos habían conocido. O sea, él sabía, y por eso le dice, pues, como yo sé que ni siquiera puede hacer nada, pues Así los es. confronto y les digo, pues, ¿qué no es este Dios para salvar a mi hijo? O sea, es incongruente, ¿no? Así Lo es. que también dice y con lo que hace. Así es. Una acotación en relación a este interesantísimo comentario. Es como aquella etapa de la vida de Abraham en la que él, siendo un adolescente, resulta ser que no era partícipe de lo que Taré, su papá, que elaboraba ídolos de todos los tamaños. Ajá. Y en medio de esa elaboración de los ídolos de todos los tamaños, sale Taré un día a ejercitar su trabajo de comercio y se queda Abraham en medio de todos esos ídolos. Pero Abraham, en el fondo, así como Gedeón, identificado con el Dios Altísimo, que aún todavía no conocía, pero que ya el Señor estaba obrando en su vida, destruye todos los ídolos. Y al final llega Tare y le dice, pero ¿qué pasó aquí? ¿Cómo es que se destruyeron todos estos ídolos? Pues aquel que está ahí parado fue el que los destruyó.
y les dice, pero ¿cómo es posible si estos no hablan, no caminan? Dice, y entonces, ¿por qué los elaboras o por qué los adoras? ¿No? Tal cual ocurre con la idolatría. Y Amén. tal cual, como describe nuestra hermana Luz en relación a la postura del papá de Gedeón, él mismo sabía quién era el Dios Altísimo, pero participaba de todo ese deslizamiento de idolatría. Así es. Correcto. Dice la Pastor, palabra. Sí, adelante. bueno, quería comentar algo. A mí una vez en un trabajo, bueno, en mi equipo de trabajo éramos dos personas cristianas, era yo y otra chica. Entonces se venía el Día de Muertos y pues en la empresa donde trabajaba pues hacían concursos de disfraces y el que ganaba le daban un premio. Bueno, en fin. Entonces me dicen a mí, oye, ¿quieres participar? Y yo le dije, no, mira, es que yo no celebro eso, yo soy cristiana y pues yo no lo celebro, ¿no? La verdad, te agradezco, pero pues no. Y le dicen, y me vieron así como raro, ¿no? Entonces le dijeron a la otra chica cristiana y ella dijo, sí, dice, pero no nos vamos a vestir de nada muerto ni nada, ¿verdad? Porque eso Dios dice que no. Y dicen, no, 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 nos vamos a vestir creo que se van a vestir de una caricatura. Dicen, no, yo sí. Y se anotan, entonces se empieza a hacer ahí como el comentario, ¿no? Y agarra y le dice, y pues ya le dijeron a Carla también, dice, sí, pero es que ella no quiere participar, es que ella no es de los cristianos chidos. Es Y yo así raro. de, ajá, yo así de, no, no es eso, simplemente que, pues aunque te vistas de una caricatura, aunque te vistas de cualquier cosa, pues es el Día de Muertos, o sea, de, ¿quién estás adorando? Pues a ese día, ¿no? Ujú, Entonces, pues sí me tocó ese enfrentamiento y sí me tocó así como Gedeón, ¿no? Que pues todos se vieran raro e incluso pues la que era cristiana, ¿no? ujú. Solo lo quería comentar. Qué tremendo, ¿no? Y no eres la única que ha atravesado eso, ¿eh? A lo mejor así le pasaba al papá de Gedeón, ¿no? No quería desentonar con las prácticas del pueblo y aún sabiendo él en el fondo la verdad, no quería como quedar mal con Ajá. la gente y por eso es que participaba de eso, pero al final sabía, Pero al final de cuentas lo hizo. claro, Al final de claro, cuentas pecó delante de Dios. así es, y Y deliberadamente, vemos aquí que Gedeón guardaba su corazón delante de sí. Dios. Dice la palabra, lo voy a parafrasear porque no recuerdo la cita bien. Los padres no cargarán o llevarán el pecado de los hijos, ni los hijos el pecado de los padres. Ujú, ¿A qué me refiero con esto? Que cada persona va a dar cuentas de sí mismo. ujú, Porque al final de cuentas, cuando adoro a un Dios, cuando me postro ante Él, ¿sí? Es por decisión propia. ujú, Ajá, si nosotros decidimos, así como Josué, ¿verdad? Yo y mi casa serviremos al Señor, ¿sí? Hay una decisión. Nosotros hicimos una decisión por Cristo, ¿sí? Y dice la misma palabra, ¿a quién quieres agradar? ¿A Dios ujú, o al mundo? ujú. Y nosotros decidimos agradar a Dios. Y nos echamos de enemigos al mundo. Amén. Sí, estás conmigo, estás en mi contra, ¿no? Dice la palabra, o estás conmigo Ajá. o estás en mi contra, no hay términos medios. Así es. O es o no es. Que tú sí sea sí, que tú no sea no. Muy bien, pues vamos a dejarle hasta aquí. Vieron que nada más avanzamos un capítulo. Les dejo de tarea, por favor, capítulos 7 y 8. Ajá, que son las siguientes diapositivas que íbamos a ver. Pero bueno, muy bien, hasta aquí le dejamos. Le voy a pedir, por favor, a nuestro hermano Marciano, si nos despides en oración, por favor. Sí, con gusto. Gracias. Altísimo Señor, Padre eterno, Jehová, Dios de los ejércitos, hoy agradecidos contigo estamos, Señor Dios, porque en esta coinonía, en esta reunión de nuestros hermanos espirituales, tú te has magnificado con tu hermosa palabra santa, Señor Dios, edificándonos
Padre Santo, y orientándonos conforme tu buen espíritu, tu espíritu de verdad, tu Espíritu Santo, para crecimiento del cuerpo, de tu cuerpo, de la iglesia, Señor Dios, Unifam Aragón. Gracias, Señor Dios, te doy por todas y cada una de las participaciones de nuestros hermanos, tanto en lo oral como en el silencio, Señor Dios, porque conformamos este hermoso cuerpo que tú has puesto para glorificar tu nombre, Señor Dios. Permítenos seguir creciendo en razón de esas capacidades, aptitudes, pero sobre todo dones que tú has puesto en medio de esta hermosa iglesia Unifam Aragón, para glorificarte en cada uno de nuestros haceres, Señor Dios, porque más allá de ser oidores, es más conveniente ser hacedores para glorificarte. Permítenos seguir creciendo en tus caminos, pensamientos, pero sobre todo en tu manera de amar, Señor Dios, porque te amamos, Padre Santo, toda vez que tú nos amaste primero. Gracias, Señor, te damos hoy a esta hora. Llegado el tiempo, Señor Dios, te pido por todos y cada uno de mis hermanos y sus familias, que tú les des un sueño reparador, tranquilo, lleno de paz, y el día de mañana, por tu gracia y misericordia renovada, Señor Dios, nos permitas al abrir los ojos decir, gracias, Padre Santo, por un nuevo día. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el nombre precioso de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, hermano. Pues que Dios les Sí. bendiga, hermanos. Recuerden poner su comentario en el WhatsApp y nos vemos primeramente Dios el viernes a las 9 de la noche en la oración. Que descansen, que Dios les Gracias. bendiga. Buenas noches, Abrazo. que Dios los Buenas bendiga. noches. Dios les Gracias. bendiga. Igualmente. Bye. Gracias Bye. a todos. Bendiciones. Oh, Gracias, bueno. doctor. Dios les bendice. Gracias.